Acá me están saludando. Les cuento un poco. Bueno, bienvenido una vez más a estas charlas que estamos dando en el marco de todo este momento que estamos atravesando y siguiendo más o menos la misma línea de pensamiento esta de trabajar un poco sobre la importancia del ejercicio terapia o la actividad física en concreto en relación a la salud. Las últimas semanas, las semanas anteriores, habíamos estado trabajando concretamente sobre la obesidad. Hicimos un abordaje desde la obesidad en términos de adultos y después un poco una orientación más consciente, más a nivel de la conciencia, quizás un poco de trabajar un poco o entender un poco la obesidad desde la perspectiva infantil. Hoy se me ocurrió trabajar, siguiendo, repito, esta misma línea de pensamiento, hacer un abordaje un poco más directo en relación a las posibilidades que tiene la actividad física en cuanto a la, ¿cómo se llama? A la salud. Ahora viene, espérenme un segundo que no sé qué me dice acá. Quiero ver si puedo, hot screen sharing, ok. Yo no sé por qué no puedo poner las plantillas. No me deja poner las plantillas, pero bueno. A ver si lo puedo, denme un segundo, a ver. Quiero ver cómo, Estefi, ayúdame, vos si estás por ahí, que sos la que no te deja compartir la pantalla. No. Estamos en vivo, chicos, así que hay que ir acostumbrándonos un poco a esto. Porque esto tiene una, supuestamente Zoom, supuestamente no, hemos hecho hasta ahora, nos da la posibilidad de compartir algunas plantillas que yo hice, nada más que ahora, como han cambiado algunas cosas acá en Zoom, que les ponen, ahora le han puesto contraseña, unas cosas bastante más complicadas, es como que antes era muy lindo. Pero bueno, no importa, yo como ya sabía más o menos lo que tenía acá, lo había preparado en otro lado, por las dudas, siempre a los efectos de estar siempre preparándose para lo peor y esperando lo mejor sería. Una cosa así. Bueno, la idea es esta. Yo se los voy, esperen que se lo paso a Steffi para que lo vea. Y vamos ahí, ténganme paciencia, chicos, por favor, porque esto tiene sus pros y sus contras. Bueno, lo primero, a modo de introducción, para ya ir adentrándonos en el tema concretamente, es trabajar sobre un concepto en particular. Este concepto es el concepto de la presión hidrostática. Cuando hablamos de presión hidrostática, hablamos concretamente de lo que ocurre con nuestro cuerpo o la presión que ejerce el agua cuando nosotros estamos sumergidos. Siempre cuando vamos a hablar de presión hidrostática, vamos a imaginarnos que estamos en una posición de pie, concretamente, sobre un eje vertical, y estamos con el agua hasta el cuello, más o menos. ¿Sí? Imaginemos actividades como, por ejemplo, el aquagym, que se está dando mucho en la pileta, actividades como, por ejemplo, ahora está, creo que el aquatraining, actividades básicamente en las que nosotros estamos sumergidos en el medio acuático, ya sea en la pileta o ya sea en el río, pero siempre estamos con el agua hacia el cuello. Bueno, ahora bien, cuando hablamos de presión hidrostática, la presión hidrostática es lo que de alguna manera contrarresta la acción de la gravedad. Yo no sé si se acuerdan ustedes que yo les comenté que la gravedad ejerce sobre los cuerpos una presión de menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, de arriba hacia abajo la gravedad sobre los cuerpos, concretamente sobre nuestros cuerpos, ejerce una presión más o menos de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado de manera vertical. Básicamente nos comprime permanentemente así. ¿Por qué siempre yo hago o pongo énfasis en este detalle o en este concepto? Particularmente porque esto puede ser el determinante o no, o puede marcar la diferencia entre me lesiono o no me lesiono. Estamos hablando todavía fuera del agua, ¿no? Fuera del medio acuático. Imaginémonos sobre una actividad física outdoor, que está muy de moda ahora, trabajar en la costanera o trabajar por la casa, en el patio, muchas de esas cosas. Siempre tengo que tener yo los recaudos que están vinculados básicamente a la salubridad, ¿no? Hablo concretamente de la estructura nuestra, la estructura física, porque tengo que tener en cuenta una serie de cuestiones que tienen que brindarme a mí la seguridad necesaria para poder ejecutar la actividad que sea en cuestión. Esa es la gran diferencia que tiene el agua.
La diferencia que tiene el agua es que cuando nosotros estamos sumergidos, concretamente, acá está, gracias Steffi, pasame a la plantilla número 2 de la presión hidrostática. Cuando nosotros entramos directamente al agua, automáticamente entre un 80 y un 90% el peso se desproporciona. ¿Qué significa esto? La percepción que tenemos nosotros sobre el peso directamente se desproporciona. Es decir, no pesamos lo mismo, porque la gravedad, gracias a la presión hidrostática, básicamente pierde incidencia. Esto tiene una serie de ventajas que es sobre esto, por eso iniciaba con esto, por eso quise hacer un puntapié inicial con esto de la presión hidrostática, porque tiene una serie o una batería de ventajas a considerar. Vamos a pasar a la plantilla número 3. Fíjense en la plantilla número 3. Acá van a ver ustedes, ahí, exacto, gracias. Ahí van a ver, vamos a hablar concretamente de los beneficios en términos músculo-esquelético, el sistema músculo-esquelético, todo lo que comprende tanto los músculos como todo lo que comprenden todas las estructuras morfofuncionales del raquis, ¿no? Hablemos de articulaciones, hablemos de estructuras musculotendinosas, hablemos de todo, de bursas, hablemos de líquidos sinoviales, cartílagos y arinos, un montón de estructuras que conllevan esto. Bueno, si nos vamos, para entender esta plantilla, nos vamos a posicionar en el margen superior izquierdo. Y van a ver ahí que tenemos un pedazo de cervical, ¿sí? Van a ver ahí una serie de vértebras. La primera de todas es el axis, le sigue el atlas y todas las vértebras vertebrales, inclusive hasta la última, que sería la séptima medianamente. Y tenemos ahí como una especie de lingote, una especie de pedacito de ladrillo que cita lo que yo les decía recién sobre la gravedad, los 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué pongo esto de esta manera? Porque nosotros cuando entramos al agua directamente, las presiones axiales, esto que yo le digo, de que la gravedad nos ejerce presión permanentemente, se desproporcionan. Esto significa de que nosotros sobre los discos vertebrales, ¿sí? Tenemos vértebra, tenemos disco vertebral y tenemos vértebra. Estos discos básicamente tienen una función que le dan altura la nutren a la columna vertebral, le dan altura a la columna vertebral, le dan movilidad a la columna vertebral, entre otras cuestiones que están vinculadas básicamente en lo que serían las variables enzimáticas de la columna vertebral. Cuando nosotros estamos bajo el agua, la columna, para que se vea ahí en la imagen, es como que de alguna manera se relaja un poco y la presión que están sobre los cuerpos vertebrales, imaginemos que acá en el medio está el disco, de alguna manera se libera. Y esto tiene una serie de ventajas. A saber, por ejemplo, ahora vámonos al margen superior derecho. Ese dibujito que se ve ahí, ese circulito que se ve como que hay algo que está roto, en realidad es un disco intervertebral. Que esto básicamente es una hernia. ¿Cómo se produce una hernia? Si ustedes se sitúan en un disco, tenemos el disco de una forma circular, en el interior del disco tiene algo que se llama núcleo pulposo y lo recubre algo que se llama anillo fibroso. Cuando se hace una lesión sobre el anillo fibroso es cuando obtura el núcleo pulposo y se forma lo que se conoce como una hernia de disco. Las personas que sufren de hernia de disco siempre tienen alguna movilidad limitada, dependiendo de la posición de la lesión o dependiendo de la posición de la hernia, puede comprometer más o menos regiones doloridas, porque es una región, tengan en cuenta que está muy inervada, hay muchos nervios, está el plexo cervical ahí dando vuelta, hay una serie de cuestiones que generalmente suelen generar mucho dolor. ¿Cuál es la ventaja que tiene el agua o que tiene la natación o estar sumergido en el medio acuático? Es esto que yo les digo, de alguna manera las vértebras se relajan un poco, se separan un poco, entonces yo puedo tener cierta disponibilidad de movimiento si consideramos de que el agua de alguna manera me está sirviendo como ayuda. Y si a eso le tenemos que anexar la temperatura, que más o menos oscila entre los 25, 27 grados, estamos en el agua, 30 en algunos casos, eso de alguna manera produce una reacción vasodilatadora, lo cual, por otra parte, mejora todo lo que involucra la relación entre toda la movilidad circulatoria y toda la movilidad respiratoria. Bajando esa imagen, que es lo que yo les decía recién, ven la imagen ahí donde está colorada en la región lumbar, algunas personas suelen hacer algunas lumbalgias, algunas ciatalgias. Este tipo de, si bien acá hay que considerar, y vamos a hacer un paréntesis, si quiere, estamos hablando de situaciones donde puede o no haber una patología asociada, ¿no? Estamos hablando de una persona que no tenga una lesión en particular, que no tenga una condición en particular que pueda llegar a afectar como efecto secundario, ¿no? Acá estoy hablando yo de las ventajas que tiene el agua en condiciones relativamente normales que están vinculadas básicamente a lo que nos ocurre en la vida diaria, por denominarlo de alguna manera. Cuando levantaste algo, o cuando dormís mal, o cuando, por ejemplo, si se acuerdan, cuando hablé en la primera charla de la obesidad central, que era la acumulación de tejido adiposo en la región media, que es algo que le ocurre, que yo hice una relación, no sé si recuerdan, sobre las embarazadas. ¿Por qué hice esa relación? Porque las embarazadas, cuando empieza a aumentar la panza por el tamaño del bebé o del embrión, en este caso, lo que ocurre, obtura el centro de gravedad. El centro de gravedad se sitúa a 2 centímetros por debajo del ombligo. Al obturar hacia adelante el centro de gravedad, la panza se va hacia adelante, aumenta la tensión en la región lumbar, en el cuadro lumbar. ¿Por qué? Porque aumenta la palanca. Básicamente, imagínense que esta sería la panza,
al aumentar la panza de esta manera, toda la región lumbar, que es esta que nosotros tendremos acá atrás, está prácticamente haciendo fuerza porque si no yo me caería hacia adelante. ¿Se entiende? Entonces, aquellos hombres que tengan más de un perímetro abdominal, sacado con 1 centímetro, así simple, con más de 90 centímetros, y aquellas mujeres que tengan más de 85 centímetros de perímetro abdominal, atiendan esa cuestión porque puede estar relacionado o no con algunas dolencias a nivel lumbar, que puede desencadenar ciatalgia o que puede desencadenar lumbalgia, que serían inflamaciones básicamente sobre el cuadro lumbar. Ahora bien, si nos vamos ya en el margen inferior derecho, acá vamos a ver lo que yo sí les comenté la semana pasada, que eran las alteraciones posturales. Si contamos de izquierda a derecha, arrancamos con una cifosis, en el medio tenemos una lordosis, y al final a la derecha tenemos una escoliosis. Si bien acá las alteraciones posturales, dependiendo del plano que la miremos, siempre tienen estas alteraciones siempre están posicionadas básicamente porque hay una no malformación, sino hay una exageración en cuanto a las curvaturas fisiológicas que tiene la columna lumbar. Acá tenemos que atender algunas cuestiones. Primero nos vamos a posicionar en esto que les dije al comienzo, de las ventajas que tiene el agua, porque de alguna manera libera y relaja bastante lo que representa todo lo que son los cuerpos vertebrales y todas las estructuras morfofuncionales de la cervical. Por otra parte, también tenemos que considerar que si soy una persona que tengo una hernia a nivel lumbar, por ejemplo, y que hago ciatalgias crónicas, que son inflamaciones o excesos de inervaciones a nivel del nervio ciático, lo que haga con el agua también lo tengo que tomar en cuenta. Lo tengo que tomar con mucho cuidado, si se quiere, y tengo que hablar siempre con mi profesor y decirle, mira, vos sabés que estoy con este problema lumbar, porque tengo determinada condición, porque no sé, porque imagínense cualquier cosa. ¿Por qué tengo que hablar con el profe? Porque, por ejemplo, para citar un ejemplo, una persona que hace lumbalgia, que tiene ciatalgia crónica o que tiene un exceso de obesidad central, yo no sé si lo voy a mandar a hacer 500 metros de pecho, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el pecho involucra ese trabajo que hay de flexión-extensión a nivel cervical, puede llegar a comprometer la región lumbar, ¿se entiende? Esto no significa de que yo no lo pueda hacer, no, sí, pero necesito hacer un abordaje previo, necesito fortalecer la zona, necesito aliviar la zona, necesito relajar algunas cuestiones que están vinculadas a los equilibrios y desequilibrios músculos funcionales que hay en el medio. Si ustedes recuerdan, la semana pasada yo les había comentado que una de las cuestiones que están vinculadas a las contracciones musculares, a las tensiones musculares, a las alteraciones posturales, siempre hablamos de un equilibrio hipotónico y un desequilibrio hipertónico, o viceversa. Es decir, hay un lugar donde hay mucha contracción muscular y hay otro lugar antagonista o un par paralelo, básicamente que está, digamos, desprovisto de fuerza, desprovisto de tensión muscular. Entonces siempre disparamos para algún lado. O estoy muy flojo por un lado y estoy demasiado tenso por otro. Esto se vincula mucho a las posiciones que adoptamos día a día, ¿verdad? Vamos con la plantilla que sigue, que no me acuerdo si era la 4. Steffi, ¿estás ahí? Bien ahí, gracias. Bien, ahora, otra de las ventajas que tiene, recién, como le habíamos comentado recién, desde el punto de vista musculoesquelético, ahora nos vamos a ir directamente sobre el tracto respiratorio y el tracto cardiorrespiratorio. Bien. Si se posicionan en el margen superior izquierdo, ven ahí esos pulmones que están tosiendo, que abajo tiene la leyenda secreciones bronquiales. Una de las ventajas que tiene la pileta para las personas que fuman o para las personas que no fuman, pero tienen, digamos, algún exceso de mucosa a nivel pulmonar, es que la vasodilatación que se produce sobre la temperatura, la presión hidrostática, que es lo que habíamos hablado al comienzo, que mejora la circulación sanguínea, mejora o de alguna manera favorece la excreción de las secreciones bronquiales. Por eso van a ver que aquellas personas que fuman después de nadar un tiempo o estar sumergidas en el agua con temperatura, empiezan a toser y ese tosido es esa flema o la mucosa que está permanentemente saliendo. Entonces esto es un punto a favor que tiene básicamente sobre el tracto pulmonar, la natación o concretamente los estados de inmersión en el medio acuático. Nos vamos al lado derecho, es hablar de la circulación. Cuando nos hablamos, acá lo ven que se ve un hombre ahí con unas venas, el corazón, los pulmones, ahí, gracias. Ahí sobre el margen derecho, superior derecho. La ventaja que tiene la presión hidrostática, que de alguna manera favorece directamente sobre el retorno venoso. Nosotros, ¿qué es el retorno venoso? Definamos retorno venoso, es el momento en el que la sangre desde los pies se va para arriba. ¿Esto cómo ocurre? Porque hay arterias que están recubiertas por un estado muscular que permiten contracciones permanentes que hacen de que la sangre esté, que esos 7,5 litros de sangre que tenemos permanentemente, esté circulando desde el dedo gordo del pie hasta el último pelo de la cabeza. Todo eso, todo ese recorrido, desde las piernas, rodilla, cadera, todo eso es gracias al retorno venoso. ¿En dónde el agua favorece el retorno venoso? Justamente por la presión hidrostática, porque todo el cuerpo está bajo presión.
Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene? Más allá de esto de que les digo yo que favorece la circulación, que para las personas que son hipertensas, de alguna manera hay una regulación a nivel de la tensión arterial, por esto que les digo, porque la presión alostática está ayudando al corazón, con lo cual el gasto cardíaco se ve más disminuido. Es decir, yo necesito sobre un volumen cardíaco, sobre un volumen en relación al gasto cardíaco, menos para lo que en realidad estaría necesitando habitualmente si estuviera fuera del agua. ¿Se entendió el concepto o quedó bastante enredado? La idea es, mi corazón hace menos fuerza y gracias al agua recorre el mismo volumen de sangre, porque estoy abajo del agua. ¿Se entiende la idea? Esto, insisto nuevo, es sobre vinculado sobre la presión hidrostática. Entonces de ahí, si nos vamos directamente al margen inferior derecho, que se ve ese corazón con la leyenda hace relación a la presión diastólica y a la sistólica, 120/80, es más o menos los valores relativamente normales, eso cambió un poco, ya a finales del año pasado. Antes se creía que una persona que estaba en términos de 13,7 o 14,9 se la utilizaba o se la denominaba como que era prepresión alta, pero en realidad eso se modificó básicamente con el desarrollo de los MED. Los MED es una unidad de medida que permite saber cuál es el desgaste calórico, cuál es el desgaste de oxígeno que necesitamos nosotros para realizar determinadas actividades. Esto dentro del ámbito de la actividad física, concretamente a aquellos que trabajan con el entrenamiento para la salud, les da un paso bastante importante para saber cuáles son las cantidades de MED o cuál es el volumen o el cociente respiratorio que yo necesito para realizar determinadas actividades. Y estoy hablando de actividades diarias, estoy hablando de ir a comprar cualquier cosa a la esquina de mi casa, yo necesito determinada cantidad de MED. Estos MED, insisto, son una unidad de medida que permite saber cuánto volumen de oxígeno voy a necesitar para eso. ¿Cuál es el cociente respiratorio? Si se acuerdan, la clase pasada yo les comenté que el cociente respiratorio era la relación entre lo que yo exhalaba y lo que inhalaba, es decir, dióxido de carbono, el volumen de dióxido de carbono exhalado por el volumen de oxígeno inhalado, eso me produce a mí un cociente respiratorio bastante interesante, que en personas con obesidad está bastante elevado porque hace movimientos muy cortos que en términos normales deberían demandar menos, y sin embargo se agita mucho. Por citar una condición en particular. Esto no significa que no ocurra en personas de la tercera edad o que no ocurra concretamente en personas de 60 años. Vamos a la plantilla que sigue. A ver si... Estefi. Ahí va, gracias. Acá concretamente hago relación o hago referencia a los estados psicoemocionales, ¿verdad? Las ventajas que tiene a nivel de lo que podríamos denominar todo lo que sería lo neuroendocrino, todo lo que sería las situaciones neurológicas, o algunas tocándonos. Para arrancar, nos vamos al margen inferior derecho, donde figura el estrés, ¿no? La cabeza explota con el estrés, que es algo muy común hoy por hoy. Los manejos del estrés son bastante complicados. Nosotros estamos frente a un momento, más allá de esta cuestión particular de la pandemia, del coronavirus y todo este tipo de cosas, el hecho de tener que trabajar, la necesidad de tener que hacer muchísimas cosas en un lapso muy corto de tiempo, vincula el estrés muchas veces como el desencadenante de muchas enfermedades que se relacionan directamente con el síndrome metabólico, que es este conglomerado de enfermedades que se están manifestando ahora. Un preámbulo que quiero hacer sobre el estrés, que muchas veces nosotros entendemos el estrés como una cuestión alérgena, ¿no? Como una cuestión que es negativa, pero en realidad el concepto de estrés obedece a un conjunto de estímulos en concreto. Hay una totalidad de estímulos en concreto que necesitan desencadenar algo. Y desde este concepto de estrés, de acá surge lo que se llama el eustrés, que sería un estrés positivo, y el distrés, que sería el estrés negativo. El eustrés es aquel estrés que yo, por ejemplo, supongamos, el estar en actividad física, el estar nadando a mí me produce un eustrés. Eustrés. El eu sería, en términos etimológicos, hace referencia a algo de buena calidad, algo que es bueno. Me produce a mí la posibilidad de generar endorfina o generar neuropéptidos de la felicidad o del placer que de alguna manera se vinculan con estas ganas o esta motivación de hacer otras cosas. ¿Se entiende? Eso sería el eustrés. Mientras que el distrés sería todo lo contrario. Es aquel estrés que me genera desgano, que me da imposibilidades de sueño a la noche, que me genera trastornos de la ansiedad, que me da desmotivaciones, que hay problemas desde el punto de vista de la autosuficiencia, o cuestiones que están vinculadas que siempre se terminan desarrollando a nivel psicológico. La ventaja que tiene la actividad física, o concretamente la natación, es esto de poder liberar las endorfinas. ¿Se acuerdan que yo les había hablado sobre las dopaminas, que era un neuropéptico que se vincula con el placer? Las endorfinas son aquellos neuropépticos, aquellas pseudohormonas que se vinculan directamente sobre la actividad física y con la felicidad, ¿sí? Con las situaciones de alegría, con las situaciones
que están vinculadas a ese estado de placebo que me da a mí la actividad física y que permite o que perdura relativamente en el tiempo, pasada la actividad física, y me da a mí esas ganas de continuar con algunas actividades. El cerebro es bastante inteligente en ese sentido y nos permite o nos ofrece este tipo de recursos para poder continuar con cualquier otra actividad. Fíjense en que ustedes vienen muchas veces, para darle un ejemplo concreto, vengo con pocas ganas de nadar y salgo con más ganas de nadar, ¿sí? Esto ocurre generalmente, puede fallar, dijo Tuzán, pero generalmente ocurre gracias a que el cerebro, frente al sistema de recompensa, me ofrece a mí las endorfinas para yo poder enfrentar cualquier posibilidad de estrés que pueda llegar a venir, o cualquier otra posibilidad de estímulos subsiguientes o posteriores que van a venir, digamos, después de la condición en particular o de la situación en la que yo esté afrontando y donde se desencadenen las endorfinas. ¿Cuál es la relación o la ventaja que tiene todo esto hasta el momento? Y ahí nos vamos bien a la derecha de la imagen donde vemos a este hombrecito meditando. Que primero, hay un manejo emocional bastante interesante, porque las endorfinas, de la mano de las serotoninas, de la mano de las dopaminas o de las oxitocinas también, que son una regla de pseudohormonas que se vinculan mucho con la felicidad, que se vinculan mucho con el placer, que se vinculan con todo esto que les vengo comentando, tienen relación directa sobre los estados emocionales. Con lo cual, de alguna manera, todo lo que implica el equilibrio desde el punto de vista emocional o psicoterapéutico tiene ciertas ventajas, ¿verdad? No estoy hablando concretamente de, pues, que si yo tengo alguna situación en particular y necesito atender con algún profesional de la salud psíquica, sí, pero la actividad física tiene esa ventaja a considerar que es esto del manejo de las emociones, o esto de la regulación de las emociones. No sé si decir, no sé si manejo es el concepto más certero para decir, pero sí el manejo o tiene relación directa sobre esto de cómo yo interpreto mis propias emociones. Y después, por supuesto, esto, bueno, acá van a ver que está vinculado al amor y que está vinculado a la pileta. Esto es lo que se llama, en líneas generales, habla en el equilibrio cuerpo-mente, que hablaba según la teoría cartesiana de esto de estar en equilibrio entre mi cuerpo, mi mente, y a partir de eso puedo, digamos, contemplar la vida de una manera un poco más llevadera, si se quiere. Vamos con la plantilla que sigue, por favor. Acá van a ver. Volviendo al tema músculo esquelético, en esto me gustaría darle bastante puntapié bastante importante, porque hablamos de dinapenia y sarcopenia. La sarcopenia, ubíquense en el medio, donde vemos a esa persona que tiene una mancuerna con los bíceps caídos, arriba dice sarcopenia. Bueno, primero, definamos sarcopenia. Sarcopenia sería una condición en donde nosotros perdemos masa muscular. Esto se da por una serie de cuestiones. Primero, personas que superan los 25 años de edad, en general puede ocurrir antes también, estamos por una cuestión, digamos, evolutiva en términos biológicos, destinados o condenados a la pérdida de masa muscular si yo no la estimulo. Si yo no la estimulo. Si soy una persona, por ejemplo, de que tengo, digamos, volvamos a la obesidad se caracteriza también por estado de sarcopenia, por exceso de tejido adiposo. Por otra parte también, al haber menos movilidad y pérdida de masa muscular. Al haber pérdida de masa muscular, por defecto, y acá nos vamos a la izquierda de la plantilla, obtengo dinapenia, que la dinapenia sería la pérdida de la fuerza muscular, ¿sí? Entonces, repito, sarcopenia es pérdida de la masa muscular, del músculo concretamente, mientras que la dinapenia sería la pérdida de la fuerza, ¿sí? Acá hay una relación sumamente directa, muy intrínseca. ¿Por qué? Porque yo puedo o condenarme a la sarcopenia, perder masa muscular y por defecto alcanzar valores disminuidos de fuerza, o gracias a la actividad física, concretamente la natación, donde yo estoy, presten atención, que les debe haber ocurrido muchas veces, los movimientos son muy ralentizados. Si yo quiero mover los brazos de esta manera abajo del agua, van a ver que el movimiento es lento. Si lo quisiera hacer más rápido, involucra más fuerza, ¿verdad? Pero ¿cuánto más rápido lo puedo hacer? En realidad, no mucho más rápido, todo va a depender de los valores de fuerza que yo tenga. Pero en realidad, por más lento que sea el movimiento, supongamos que es, no sé si me alcanzan en la cámara, supongamos que el movimiento es así de lento, así de ralentizado, ese movimiento involucra un estado de fuerza permanente. Hay una tensión concéntrica permanente. En todo este momento, en todo este recorrido, yo estoy haciendo fuerza. Con lo cual, y acá vienen las ventajas que ofrece el medio acuático, los estados de fuerza, los valores de fuerza se incrementan gracias a que yo estoy en un estado permanente de fuerza, ¿no? No quiero entrar en conceptos de palanca o momentos de puntos críticos para que no se ponga bastante más densa la charla, pero en realidad lo importante es que se tienen que quedar con el concepto de que cuando yo estoy haciendo actividades bajo el agua, ya sea nadar, ya sea aquagym, sea lo que sea, ya el solo hecho de caminar bajo el agua, eso representa momentos de tensión permanente. Y acá hay valores de fuerza, hay estímulos que favorecen el reclutamiento de unidades motoras, el reclutamiento de la fibra, lo cual va a favorecer de alguna manera los valores de fuerza desde el punto de vista neurofisiológico, y también voy a obtener, pero lo tomamos con pinza,
valores de hipertrofia, es decir, vamos a mejorar el tamaño o digamos, la hipertrofia más vinculada a la sarcopenia, ¿no? A esto de las unidades de fuerza, digo yo, a la cantidad de fibras estimuladas que yo voy a hacer. Y acá si nos vamos bien a la derecha, acá vamos a ver este hombre, que yo lo puse como si fuera una persona de la tercera edad, y arriba que tiene como dos globitos, ¿no? Una señora que se cae con un bastón y al lado el hueso. Primero vamos por la señora que se cae. Cuando yo le pongo la persona de la tercera edad, hablo básicamente por esto de los beneficios que tiene el agua en relación a la tercera edad, ¿no? Que al disminuir estos 80 o estos 90% del peso propiamente dicho, o del peso corporal, considerando que la gravedad no ejerce sobre los cuerpos, estimula la sarcopenia, va a desarrollar la dinapenia, y por otro lado lo va a ir alejando, y acá nos vamos al circulito de la señora que se cae, a lo que se conoce como el síndrome de la fragilidad, que afecta directamente a las personas de tercera edad. Esto, en relación al huesito que se ve a la derecha, la pérdida de la densidad o de la mineralización ósea, que puede llegar a propender, digamos, a lesiones a nivel óseo, que puede llegar a vincularse con la disponibilidad de poder sostener el cuerpo en determinados movimientos, por esta acción de la sarcopenia, por la pérdida de masa muscular, por la pérdida de dinapenia, no puedo reaccionar de una manera, digamos, eficaz porque no tengo fuerza para hacerlo. Bueno, las ventajas que tiene el agua son todo lo contrario. Puedo seguir manejando volúmenes de fuerza que estén dentro de mis propias posibilidades, siempre trabajadas con un profesional y programadas, decir que tienen que estar diagramadas, es una cuestión vinculada como una especie de actividad en donde los ejercicios tienen un origen, tienen un final, tienen un nudo y básicamente tienen un objetivo. Entonces esta programación me va a permitir a mí de alguna manera estimular los valores de fuerza, de alguna manera estimular los valores en términos de hipertrofia sarcopénica, que sería el reclutamiento de las fibras para mejorar la fuerza. Y por otra parte, voy a favorecer a mi propio cuerpo y sacarlo de las situaciones de riesgo a mí que me coloca el día a día. ¿Se entiende hasta acá? Dígame, levánteme la mano si voy muy complicado, si voy muy lerdo, o si voy muy rápido, dígame cualquier cosa. Bueno, vamos por favor a la plantilla que sigue. Acá va. Miren qué importante esta plantilla. Esta plantilla la puse casi a propósito, más allá de que tiene relación directa, pero me pareció importantísimo tocarlo un poco más en este momento tan complicado que estamos atravesando. Porque acá vamos a hablar directamente sobre el sistema inmunológico. Sistema inmunológico es hablar de todas las variables enzimáticas que tiene el organismo, las proteínas, a hablar, digamos, de situaciones proteicas que son las responsables, de alguna manera, de mantener que nuestro organismo, o las defensas de nuestro organismo frente a infecciones, virus, bacterias, hongos, o diferentes manifestaciones que se pueden dar dentro de mi propio cuerpo o fuera de mi cuerpo, es decir, por agentes internos y agentes externos. ¿Cuál es la ventaja que tiene concretamente la actividad física, y en este caso puntual lo que tiene la pileta o lo que tiene el medio acuático? Es que gracias a los valores de fuerza, gracias a los valores de sarcopenia que yo les estuve comentando hasta hace un momento, esto de la movilidad sanguínea, esto de la vasodilatación en realidad en términos bronquiales, que permite la secreción bronquial, esto de la disminución de la gravedad, que permite que yo pueda hacer movimientos mucho más amplios, y que de alguna manera tiene incidencia directa sobre mi cerebro, que está permanentemente segregando serotonina, oxitocina, dopamina. Todo este tipo de cosas, aunque no lo parezca, este cúmulo de cosas favorece el sistema inmunológico, desarrollando por medio de la médula espinal, lo que si usted lo ven en el ángulo superior derecho, eso que tiene una gorrita de policía o de algo parecido, esa cosa que parece una pelotita con ojos de nieve, en realidad hace referencia a un leucocito. ¿Qué es un leucocito? Un glóbulo blanco. Así de simple. Se desarrollan básicamente en la médula espinal, tienen el objetivo de entrar en el torrente sanguíneo, y por medio de ellos, o por medio de esto, ven el hombre que está con el brazo extendido ahí, justo atrás, bien pegadito atrás, que se ve como una especie de mariposa, que tiene como unos globitos atados. Eso haría referencia a un anticuerpo. Los anticuerpos serían de alguna manera las herramientas que utiliza el leucocito para poder defendernos de las infecciones, para poder defendernos de aquellas enfermedades que pueden llegar a complicarse. Acá veo que estamos a 9:55. Bien. Por otra parte, la actividad física de alguna manera poder mejorar estas cuestiones que están vinculadas al sistema inmunológico también tiene relación directa sobre, alcanzan a ver ahí bien arriba, casi en el medio de la plantilla, que dice cortisol. Bueno, el cortisol es una hormona suprarrenal que es una hormona catabólica. Cuando nosotros estamos en estados de, digamos, de hipocinesia, que yo me muevo poco, estados de sedentarismo, los niveles de cortisol son muy altos. Entonces hay pérdida de masa muscular, hay pérdida de tejido adiposo, hay pérdida, digamos, de lo que serían los volúmenes de carga de calcio a nivel de los huesos, por lo tanto las densitometrías óseas generalmente siempre tienen valores muy caídos. Entonces es importante siempre considerar esta cuestión que está vinculada a las actividades físicas, o concretamente el medio acuático, sobre lo que representa
el sistema inmunológico. Así que muévanse, naden, para poder estar relativamente protegidos de nuestro propio cuerpo y no tener que depender por ahí de agentes externos como son los remos. Vamos a la plantilla que sigue, por favor. Bien, en esto quería hacer un detalle muy particular, porque si bien nosotros hablamos de la única, generalmente yo a veces toco la capacidad condicional, para mí una de las más importantes, que es la fuerza, pero otra de las capacidades condicionales con las cuales nosotros nacemos es la flexibilidad. Todavía está muy en debate cuándo las pierdo, cuándo empezamos a perder. Algunos dicen que los momentos de flexibilidad son de mayor flexibilidad son entre el nacimiento y los 12, 13 años. Algunos dicen que hasta los 25. Otros amplían que dicen que nosotros las empecemos a perder antes. Pero en realidad, a mí, a título personal, creo que entra en juego mucho cuestiones que están vinculadas a los genes, que están vinculadas a las disposiciones musculares que tenemos a partir de los patrones hereditarios, y por otra parte también a cuánto me muevo. Si me muevo mucho, voy a tener mayor disponibilidad de movimiento, con lo cual la flexibilidad se va a estimular. Si me muevo poco, directamente no estamos haciendo nada porque se atrofian los tejidos completamente. ¿Cuál es la ventaja que tiene la natación y esto que hace la referencia, o hace, digamos, la convierte en una actividad que sobresale sobre las otras? Esto de los movimientos amplios. Los movimientos amplios, yo para hacer una brazada necesito de un movimiento amplio. ¿Puedo hacer una brazada en movimientos cortos? Sí, por supuesto, pero el recorrido va a ser mucho más limitado. Por eso que nosotros los profes muchas veces insistimos, brazos más largos, hacer una brazada más larga, extienda los brazos, patadas largas, no muy flexionadas. Entonces, los movimientos amplios de alguna manera favorecen la amplitud, o lo que se llama el ROM, el rango óptimo de movilidad articular. Porque nosotros, de alguna manera, en el agua, los valores de fuerza o la extensión muscular que nosotros hacemos en relación a todas las estructuras morfofuncionales del raquis, tiene una incidencia directa sobre la flexibilidad, porque yo estoy produciendo movimientos amplios. A ese movimiento amplio le tengo que añadir la sobrecarga. ¿Cuál es la sobrecarga o cuál es el estímulo a vencer? El agua. Aunque no lo parezca, el agua ofrece permanentemente resistencias frontales, resistencias laterales o resistencias de estela o de arrastre, que se llaman, ¿no? Que es lo que yo voy dejando, o lo que mis pies me van frenando cada vez que voy pateando. Porque voy, ya sea así o ya sea así, ¿verdad? Bueno, entonces esa sobrecarga a vencer, de alguna manera favorece la fuerza y favorece la flexibilidad, porque la flexibilidad, aunque no lo parezca, tiene relación directa sobre la fuerza. Un músculo que tiene la posibilidad contráctil y tiene una posibilidad de desfigurarse y formarse de nuevo, es decir, estirarse y volverse a contraer, va a mejorar progresivamente los valores de fuerza, ¿verdad? Entonces esto habla de un estado positivo de la elasticidad musculotendinosa. Significa de que hay valores o que hay ventajas desde el punto de vista de la fuerza, que es muy importante tener en cuenta. Por eso siempre es importante añadir al inicio de la clase, al inicio de la clase con pinzas, porque tengo que entender también que la flexibilidad tiene relación directa sobre el sistema propioceptivo. Si yo me pongo a elongar media hora antes de entrar a nadar, cuando nade seguramente no voy a saber dónde están mis brazos, dónde están mis piernas. En cambio, si yo nado dentro de los 5 segundos o dentro de los 6 segundos, dependiendo de la persona, voy a tener mejores estímulos, mientras que al final sí puedo nadar. Voy a hacer una vuelta a la calma bien profunda, elongando bastante profundo, voy a tener mejor disponibilidad musculotendinosa porque mi cuerpo está estimulado, porque hice valor de fuerza, porque hay oxigenación, digamos, de la mano del torrente sanguíneo, y porque hay de alguna manera estimulación desde el punto de vista de todas las estructuras morfofuncionales. ¿Se entiende? Por otra parte, la flexibilidad tiene otras grandes ventajas, que reduce el nivel de lesiones, me voy a lesionar mucho menos. Y por último, venimos acá de la mano con si ven acá el reloj, ese que yo puse ahí, el cronómetro del nadador arriba, la ventaja del rendimiento deportivo. Un deportista que no tenga flexibilidad, lejos está de estar a la altura de un deportista que tenga una buena flexibilidad, porque más allá de los valores de fuerza, la economía de trabajo es mucho más grande, con lo cual va a necesitar de menos brazadas para recorrer mayores distancias. ¿Se entiende esto? El que hace una brazada corta, capaz que necesita hacer 60 brazadas para llegar al final de la pileta, mientras que aquel que haga una brazada larga quizás necesite de 30. Estamos hablando del 50% menos. Con lo cual, el desgaste es menor, con lo cual la eficiencia mecánica es mucho mejor, y por supuesto, la base aeróbica se va a ver más favorecida porque se va a agitar menos. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, les cuento. Nos quedan 4 minutos 55. Me parece que la última plantilla, a ver, pásamela por favor. Me parece que la última plantilla es la del gracias. Esta vez fui bastante más ubicado con el tiempo, porque sé que se corta y por ahí a veces yo me voy por la rama y nos perdemos. Pero bueno, la idea era esto de hablar un poco de los beneficios, tocar a grandes rasgos algunos de los beneficios, no crean que cité todos, en realidad cité tal vez los más importantes, pero me parece de que está bueno, está bastante interesante saber que más allá de que nademos por una cuestión lúdica, también esto de nadar, ya sea en el marco de la competencia o ya sea en el marco del placer por hacer una actividad en concreto, tiene grandes ventajas a nivel morfofuncional, grandes ventajas a nivel metabólico, a nivel enzimático,
a nivel de todos los sistemas que componen la corporeidad de un ser humano, ¿verdad? Entonces está bueno poder citarlas. Y una de las cosas que ahora que me acabo de acordar, no quiero decirlas, me gustaría a aquellos que estén o a aquellos que les interese, si ustedes quieren que dentro del marco del ejercicio terapia y la salud, quieren que abordemos algún tema en particular, yo los invito a que ustedes lo comenten, lo pueden hacer, por ejemplo, por el Facebook del club, directamente, che, díganle al profe Seba que a mí me gustaría hablar sobre natación y alteraciones posturales. Me gustaría hablar sobre natación y, no sé, pie plano. Estoy imaginando cosas, estoy tirando cosas al azar. Así que los invito para que ustedes, si ustedes tienen alguna cuestión en particular que les gustaría que podamos charlar o que podamos conversar en el contexto que estamos trabajando ahora de esto de lo virtual, desde ya están súper invitados para que lo hagan, y a mí me encantaría, por supuesto, porque si no es como que yo siempre estoy imponiendo de alguna manera el contenido en particular, la obesidad, la alteración postural, los beneficios, pero por ahí está bueno si ustedes quieren desarrollar algo en particular, yo con gusto me pongo a trabajar al respecto y poder darles una mano en lo que sea. Así que qué bueno, en estos últimos 3 minutos que nos quedan, ¿cómo fue? Levántenme la mano, ¿fue bien, fue mal? Cristian, te estoy viendo ahí. ¿Cómo va, Cristian? ¿Todo bien? Bueno, me alegro de verlos. Hacía mucho que no los veía, espero que nos encontremos pronto en el agua, y si no, nos vamos a seguir encontrando acá en este marco de las charlas que estamos haciendo. Así que ahí la veo a la Laura también. Hola, Lau. Hola, Seba. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, chicos, chicas, Pablo ahí. Hola, Pablo. ¿Todo bien? Hola, Cris. Hola, Lore. Hola, Pablo. Hola. Hola. Hola, gente. Bueno, gente. Hola, Steffi. ¿Quién me habla? Está Steffi ahí también. Que Steffi la tenemos ahí. ¡Ey, Steffi, gracias! Chicos, Steffi, yo no sé qué pasó con esto de Zoom, que no me dejó mandar las plantillas. Generalmente las plantillas las manejaba yo, pero ahora, bueno, Steffi, mil gracias. Se portó como una crack, me pasó las plantillas. Producciones, chicos. Así que súper agradecido que me dio una mano, porque si no iba a estar así, porque yo me guío con las plantillas. Yo generalmente, como sé que tengo la particularidad de que me voy por las ramas, yo utilizo las plantillas para saber por dónde tengo que ir. ¿Entiendes? Es como un mapa mundi. A mí me sacaste me sacaste los lentes. Largame la montaña sin lentes, largame acá el Zoom sin plantillas, chicos. Así Igualmente, que bueno. descubrí que te puedo dar el control remoto de las plantillas, ya para la próxima. Vamos. Ay, Bueno, tengan en cuenta, chicos, primero, estamos en vivo, Estamos en vivo, entonces son cosas que pueden pasar. Y segundo, esto del Zoom, y esto rompe también un poco el paradigma de las nuevas maneras de comunicarnos también, suma a una de las tantas formas de comunicarnos que tiene, de las cuales nosotros nos vemos la obligación, creo que todos, de ayornarnos un poco, porque es un poco las nuevas formas de comunicación o otras posibilidades de comunicación que tenemos. Así que bueno, nuevamente, gracias a todos y todas por estar ahí atrás. Espero les haya gustado, espero les haya servido. De más está decir de que estoy a disponibilidad de todos ustedes, aquellos que tengan alguna duda en particular o algo que quieran charlar, ya saben que pueden hacerlo. Y nuevamente los invito, si tienen algún concepto o algo que quieran que trabajemos puntualmente sobre el agua o sobre el ejercicio de terapia, bienvenido sea. Así que sin más, los saludo y les deseo un buen día a todos y todas. Gracias, gente. Excelente, Seba. Felicitaciones. Gracias, chicos. Gracias. Suerte.